¿Cómo les va? Muy buenos días. Estamos comenzando en orden del día esto que tiene que ver básicamente con mirar todo lo que pasó ayer, una sesión muy prolongada que empezó alrededor del mediodía, terminó a las 8 y pico, y donde básicamente, salvo un milagro, me parece que se sabía que la oposición iba a poder ratificar los vetos a tanto lo que era emergencia pediátrica como lo que tenía que ver con el presupuesto a las universidades. Números muy contundentes para la oposición. En ambos casos el oficialismo estuvo lejos, a por lo menos 20 votos, de conformar ese núcleo duro que impidiera la ratificación del veto por parte de la oposición. Así que está el tema universidades, está el tema vinculado a la emergencia pediátrica. Vamos a estar hablando de todo eso, vamos a estar con lo que está aconteciendo ahora en el Senado y también atentos a lo que está pasando por estas horas en Casa de Gobierno. Hay anunciada una conferencia de prensa del vocero Adorni para dentro de un rato y también reuniones del Ejecutivo con dirigentes libertarios. Pero comenzamos con lo nuestro. Primero, Caro Ramos. ¿Cómo le va, Ramos? ¿Qué dice? Muy buenos días. ¿Cómo estás, Pato? Buen día, buen jueves. Bueno, a ver, nos fuimos a dormir el martes a la noche con votaciones con final abierto, sobre todo en universidades. Sí. Y el miércoles, ayer a la mañana, ya se empezaba a sentir un viento a favor de la oposición, ¿no? Y lo vemos concretado con mayorías realmente abrumadoras en el día de ayer. 181 votos en contra del veto del Garrahan. Es la mayoría más grande que se ha obtenido en contra de una iniciativa del presidente, te diría, del regreso a la democracia hasta acá. Una muestra muy contundente de fuerza. Y en el caso de universidades también 174 votos en contra del presupuesto universitario. Y vemos en ambas votaciones como muchos ausentes que había habido en la primera votación, ahora bajaron al recinto a votar contra el gobierno, ¿no? Yo por eso digo que la verdad, y vos lo sabés mejor que nadie, una mayoría de este tipo no se construye en una noche. Me parece que uno tenía dudas porque la oposición, por las dudas, era muy cautelosa respecto a algunos votos. Pero me parece que in pectore sabían que estaban cómodos, me parece. ¿Qué decís, a ver, Ramos? me permito dudar. Digo, Está bien, a ver, está bien. depende con qué diputado hablabas. Claro. Algunos eran más optimistas, otros más cautelosos. Pero es cierto que muchos votos se confirmaron sobre la hora, Pato. Y es cierto que, por ejemplo, bueno, a mí me lo contó Jessica Calcaño, que había podido hablar con Fernández Misioneros. Sí. Los misioneros, es cierto que hasta último momento no se sabía cómo iban a votar. Y son 4 votos, efectivamente. 4 votos clave fueron, ahora lo vamos a repasar en detalle, pero los misioneros que responden al ex gobernador Rovira eran claves justo en una semana donde el gobierno le giró aportes del Tesoro Nacional a esa provincia y eso habría todo tipo de especulaciones. Después está el voto de los mendocinos, que también llamó la atención. El comportamiento de muchos diputados del PRO, varios son los del PRO. Bueno, el PRO es un párrafo aparte, ¿no? La interna del PRO que ardió en todo su esplendor en el día de ayer. Ritondo versus los Penatos, ¿no? Fue el capítulo que se abrió en la votación. Uno de los Penatos que pasó de ausentarse en la votación original a rechazar los 2 vetos, ¿no? A contramano de la posición del bloque y con chicanas por parte de Alejandro Finocchiaro diciéndole indirectamente que se cruce de bando, ¿no? Muy fuerte lo que vimos ayer respecto del PRO, una escena además a la vista de todos, no es que sucedió en un pasillo donde algunos no lo podían ver, sucedió en pleno recinto, muy fuerte lo que vimos, una discusión de banca a banca, porque encima los Penato y Ritondo se sientan uno enfrente del otro casi, ¿no? Entonces, bueno, reminiscencias de lo que fue en su momento la elección porteña, donde los Penato estuvo muy expuesta en ese momento y ahora toma distancia del gobierno, al igual que los Penato, que Vidal, María Eugenia Vidal, que se abstuvo en el caso de universidades y acompañó en el caso del Garrahan, ¿no? Bueno, y esto como último título antes de ver los temas clave de hoy, pero efectivamente, como me parece lectura política imprescindible, si el gobierno tiene enfrente un arco que va desde De Loredo, Los Penato y María Eugenia Vidal
más el peronismo, más la izquierda, más los radicales, democracia para siempre, obviamente es previsible que tengas estos resultados. Absolutamente. Abro un paréntesis con la UCR porque, a ver, es un tema donde los radicales ya se conocía que iban a acompañar. No sé si se puede repetir esta misma mayoría en otros temas, ¿no? Digo, ahora, por ejemplo, se viene a la discusión sobre los DNU y ahí yo no sé el radicalismo si va a jugar con la oposición, me permito dudar, ¿no? Pero, a ver, en esta disyuntiva donde el gobierno te coloca a todo o nada, que es lo que siempre charlamos acá, bueno, la oposición dice, le pone un freno, ¿no? Y, insisto, con mayorías contundentes. Vamos a estar charlando también, Pato, de los otros temas, porque no solamente se avanzó contra los vetos, sino que además va a haber mucha actividad semana que viene, ¿no? Con tema ley de DNU, interpelaciones a funcionarios por el caso de las presuntas coimas y el presupuesto que se empieza a debatir 24, el día miércoles. Está. Bueno, ella es Carolina Ramos, estamos con el señor Gonzalo Solabarrieta en un rato, 11 de la mañana, 6 minutos, títulos, por favor. Ahí estamos, la Cámara de Diputados logró la insistencia en la ley de emergencia pediátrica, 181 votos a favor, 60 en contra y una abstención, rechazando el veto del Ejecutivo. Tiene que volver a tratarse ahora en la Cámara Alta. El otro gran tema de ayer, diputados aprobó la insistencia en el financiamiento universitario. Los votos, 174 afirmativos, 67 negativos y 2 abstenciones. Los otros temas que señalaba Caro, diputados aprobó también la creación de la comisión investigadora por el fentanilo contaminado. Se aprobó con mayoría calificada en una votación a mano alzada y por unanimidad. Raro, ¿no? Decir unanimidad en este contexto y en esta Cámara, ¿no? ¿Votaron libertarios y peronistas todos Votaron juntos? todos porque, bueno, había proyectos de casi todos los bloques y es interesante porque no tenían dictamen de comisiones y por eso se necesitaban 2/3 de los votos que los consiguieron. Hubo un acuerdo ahí en el recinto, se unificaron las distintas iniciativas, así que vamos a tener 2 comisiones investigadoras en funcionamiento, ¿no? La del caso Libra y ahora la del fentanilo contaminado. Bueno, a ver, Ramos, tenemos algunos audios de lo que pasaba ayer, pero comenzamos con placas. Esto sucedía en el tema veto a las universidades. Sí, Pato, antes de arrancar las placas, te comento que se está formando el quórum en el Senado en este momento. Lo contamos bien temprano. Sesión por el tema del reparto de ATNs, donde, comento brevemente, la oposición está en condiciones, en principio, de rechazar el veto, Pato, a la ley de reparto de ATN, que es uno de los proyectos que impulsaban los gobernadores, pero el panorama promete complicarse acá en diputados, porque acá el oficialismo ya consiguió el tercio que necesitaba para blindar el veto, entonces es muy probable que el tema de los ATN quede a medio camino y que acá no avance, ¿no? Pero bueno, vamos a ver, ¿no? Vamos a ver, esto es muy cambiante. Te hago una pregunta, Ramos, a ver, y empezamos con las placas, porque yo no lo tengo claro y a lo mejor vos me decís, mirá, creo que es un mix, Pato, o esto es la historia del huevo y la gallina. El gobierno supo siempre que tenía debilidad en materia numérica, en diputados y el Senado. Sin embargo, el gobierno apostaba a las fuerzas del cielo y apostaba a encolumnar aliados como el PRO en su momento, lo que era parecía Encuentro Federal. Eso se fue desgranando. Yo lo que te pregunto es, ¿tiene que ver con esas pérdidas, errores de mala praxis política o cuánto también tiene que ver? Porque una cosa es alinearte con el gobierno. Si el riesgo país son 400 puntos, la inflación está a la baja y el dólar está a 1000... Y otra cosa es, en estas circunstancias, consulto, para que esté pasando esto, ¿cuánto te parece que hay de cuestión económica y cuánto de mala praxis? ¿50 y 50? ¿O qué te dicen, Ramos? No, pondría 3 factores sobre la mesa. Tema económico, tema mala praxis y tema electoral, ¿no? Porque, a ver, a medida que avanza el calendario electoral,
Claro. la oposición va mostrando cada vez más los dientes, ¿no? Totalmente. Bueno, pero ahí sí eso yo lo incluiría en las objeciones a la práctica política, porque el gobierno podría, como opción A, haber buscado algunos acuerdos con la oposición. Pero elige el camino contrario. Exactamente, elige claro. el camino Que contrario, tiene digo. resultados también, A ver, claro. por un lado tenés a un Milei diciendo por primera vez la palabra consensos. Creo que fue la primera vez que lo escuché decir esa palabra en la cadena nacional del día lunes presentando el presupuesto. Sin embargo, mucha búsqueda de consenso no hemos visto. Ni siquiera el gobierno escucha a los propios aliados que le dicen: mandame un veto parcial, ¿no? Claro. No me mandes a un todo nada, mandame alguna alternativa de negociación, y eso no existe. El gobierno está abroquelado en su discurso de defensa del equilibrio fiscal. Totalmente. Y da la sensación de que esa es la batalla cultural que quieren dar, Claro. y no están dispuestos a otra cosa. Porque imaginaban tal vez un milagro económico que logró cuestiones importantes, como es la pelea contra la inflación. Si querés, como dice el gobierno, subió también el poder adquisitivo en dólares. Es cierto que la gente ahora también gasta más en servicios que antes no gastaba, pero el gran tema es que el gran ordenador económico no está hoy. Digo, Claro. no es que hay una actividad económica que es importantísima, no es que hay un dólar que esté muy controlado y tampoco un riesgo país que te permita endeudarte. Todas esas cuestiones hacen que, claro, si vos tenés menos poder económico, tenés que hablar más. Si tenés más poder económico, podés hablar menos y se te van a encolumnar. Pero si aparece la grieta económica, lo político se refleja más rápido. Claro, y son cada vez más los que saltan del barco, ¿no? Exactamente. Te quiero agregar algo en Agregue. este sentido, porque cuando hablamos de alternativas, de alguna resolución a los conflictos por parte del gobierno, ayer a último momento fue bastante curioso porque faltaban minutos para iniciar el debate. Gabriel Bornoroni, jefe de bloque oficialista, pide la palabra y hace una propuesta que la verdad fue recibida con bastante sarcasmo, ¿no?, por parte de la oposición, porque la propuesta era que lo que está contemplado para aumento de las universidades en el presupuesto 2026 se comience a aplicar a partir de octubre en este último trimestre del año. A ver, una propuesta que apareció en el momento casi sacada de la galera y que no terminaba de resolver la pérdida que sufrieron universidades y docentes hacia atrás, ¿no? Esta recomposición que están reclamando por lo perdido a partir de diciembre del 2023. Es decir, una propuesta que llega, a mi criterio, absolutamente tardía. Además, seguramente fue planteada en el recinto, se había hablado poco antes. No, lo planteó en el recinto y nadie conocía esa propuesta antes. Incluso algunos diputados con los que pude hablar me decían: si esto lo planteaba ayer, capaz que algún votito sumaba. Pero la verdad fue casi un intento desesperado por salvar el debate. Salvo Santurio, te faltaban defensas con cierta envergadura, que vos digas, che, hay acá una posición y nosotros vetamos, acompañamos el veto del presidente por esto y por lo otro. Había como hasta muy poca defensa intelectual de los proyectos del Ejecutivo. Esa es creo, una debilidad de la que padece el bloque, no en todos los debates. Coincido. Digo, además de que son pocos diputados y es una realidad numérica, falta quizás voces fuertes en los debates, exactamente. De hecho, Bornoroni ni siquiera lo cerró, ¿no? Exactamente. Bueno, a ver, Ramos, que estaba muy atenta, estuvo las 8 horas en el palco, Ramos trabajando. Y casi, ¿Viste? Muy bien. No come, ¿cómo hace? Hay que decir, Pato, se levantó antes de tiempo la sesión, y quedaron sin votarse los decretos. Sí, claro. Los decretos que la oposición pretendía voltear. Estaba enojado el peronismo, lo vi por ese levantamiento de la sesión. Estaba enojado, pero por lo bajo te reconocían y todo no se puede, ¿no? Rechazamos 2 vetos, más no me pidas, ¿no? Bueno, a ver, vamos con las placas. La primera, por favor. Bien, traje el detalle del rechazo al veto universitario y comparando un poco las dos fotos, ¿no?, que tuvimos. La foto de hace unos meses con la votación original y la foto de ayer, ¿no?, donde vemos claramente una cantidad de votos a favor mucho más importante. 174 votos a favor de la ley de financiamiento universitario. Y en la votación original habías tenido, Pato, 158, o sea, 16 votos más a favor de esta ley de recomposición para las universidades. 67 votos en contra, muy lejos de los famosos 87 héroes, ¿no? Esos diputados que en su momento habían,
en su momento habían acompañado los vetos de jubilaciones el año pasado, los famosos ceros, bueno, quedaron muy lejos. 67 votos en contra, cuando en la votación original habías tenido 75, o sea, perdiste mucho. 2 abstenciones contra 5, perdón, de la votación original. Una de las abstenciones fue la de María Eugenia Vidal, para destacar, y 14 ausentes contra 18 que habías tenido en la primera votación. Ausentes que fueron importantes, te voy a poner un solo ejemplo. El diputado Francisco Morquio, que responde al gobernador Rogelio Frigerio, fue una victoria su ausencia para la oposición, porque si él iba al recinto iba a terminar votando en contra. Entonces la oposición prefirió que se ausentase, y hubo muchas gestiones para eso, que se ausentase para llegar más fácil a los 2 tercios. Es que, ¿sabes qué pasa? Tiene que ir a elecciones Frigerio ahora el 26 de octubre. Es un tema muy complicado que digan que tu diputado votó con el gobierno el veto a el incremento presupuestario. Y lo otro que llamó la atención, un gobierno donde estuvo jugando fuerte hasta Toto Caputo en el tema del financiamiento universitario, peleándose con Jacobiti, ¿no? Un nivel de exposición que no había tenido, pero bueno, nada. También muy enojado el subsecretario Álvarez. o secretario, de Políticas Universitarias, pero eso Alejandro es más Álvarez. lógico, digo, es el que se encarga del tema. Pero que jugara Caputo este partido, bueno, nada. Exacto. Bueno, vamos a ir caso por caso porque cada cambio de voto hay muchísimo que hablar, ¿no? Y primero vamos a ver los que pasaron de ausentes a votos afirmativos, que fueron los decisivos, ¿no?, en este tema. Claro. Arrancando por los 4 misioneros. A ver, esto se empezó, digamos, a palpar en la noche anterior, cuando, no sé si lo pudiste ver, un video del ex gobernador Herrera Huad de Misiones, en un acto de campaña, ordenando a los diputados acompañar la ley. Sí, que vos sabés que yo dije, es una señal, pero como uno más o menos conoce cómo funciona Misiones, donde el que toma las decisiones es Rovira, y como el gobernador ahora no es Herrera Huad, yo dije, bueno, a lo mejor tiene que ver con parte de la interna, pero no, efectivamente la verdad mucho que peso. El juego de Misiones termina siendo clave en este Congreso. Rovira volteó la ficha limpia en el Senado en su momento y ahora le juegan en contra al gobierno. En una semana donde, insisto, te giraron ATN por 4.000 millones de pesos. Es un juego bastante El gobernador interesante. dijo, no me anticiparon nada, me empezaron a devolver parte de lo que me deben. Por ahí está la cuestión. Bien, lo que sostienen todos los gobernadores en algún punto, ¿no? Por eso piden la ley de ATN, que dicho sea de paso, ya inició la sesión en el Senado. Jugando en 2 canchas, hoy cobra doble, Ramos. Vamos. Ojalá. Bueno, los misioneros que votaron a favor de esta ley fueron Carlos Fernández, Alberto Arrúa, Yamila Ruiz y Daniel Bancic. Y amigo personal de Menem, además. Este es el que era el jugador de golf. El jugador de golf, el golfista. Y también Agustín Domingo, que es de Río Negro, responde a Beretilnec, también acompañó, él se había ausentado y esta vez votó a favor de la ley. Silvia Los Penato, bueno, acá todo un capítulo aparte, ¿no? Una Los Penato cuyo discurso fue: entre pasta y pollo prefiero no comer. ¿Qué es lo que dijo Los Penato? Cité un textual, ¿no?, de su discurso. No me hagan elegir entre lo malo y lo peor. Planteándose en un camino que no está ni de un lado ni del otro de la grieta, ¿no? Y esto es lo que enojó en el PRO. Por eso Finocchiaro después le recrimina con una metáfora bastante curiosa. Él dice, en el Parlamento inglés no hay un recinto, un hemiciclo, hay gradas. Este Congreso debería tener gradas porque así sería más fácil que un diputado se cruce de un bando a otro. Los Penato lo miraba con una cara, lo vimos todos en el recinto. Después ella fuera del micrófono le contesta, yo no me voy a cruzar a ningún lado. Y ahí es donde vemos esta reacción de Ritondo, planteando que estaba cansado de estas posiciones de Los Penato. Y, bueno, una interna a cielo abierto, ¿no? Te digo, para la oposición, pochoclo, porque si el problema no es en el PRO, es en la Libertad Avanza, pero tenés un episodio de esto cada sesión. Absolutamente, y me dicen que la reunión de bloque del PRO del martes a la noche, previa a la sesión, fue muy caliente, muy caliente. Bueno, nos vamos a los 2 mendocinos,
Lisandro Neri y Pamela Verasay, que no votaron en el caso del Garrahan y bajaron corriendo sí para votar en el tema universitario. Mirá vos, otra vez, claro, clase media, Universidad de Mendoza es muy importante, de Cuyo, sí. Lo tienen a Julio Cobos, que fue rector de la Universidad Nacional de Cuyo, es muy complicado. Y formando parte de un bloque como la UCR que hace del tema universitario una bandera, ¿no? Muy difícil despegarse en este tema. Y en un contexto donde además Cornejo está aliado a la Libertad Avanza en Mendoza, sin embargo estos dos diputados votaron con la oposición y con el partido, ¿no? El Partido Radical. Y Marcela Pagano, de Coherencia, bueno, todo Coherencia acompañó esta ley de presupuesto universitario. Pagano había estado ausente y ahora votó con la oposición. Vamos a la próxima placa, más diputados que pasaron de ausentes a votos afirmativos. Y acá ya nos vamos a casos que vos decís, Pato, la verdad sorprendente. Martín Arjol, radical con peluca, había estado ausente y ahora votó contra el gobierno, ¿no? De la provincia también de Misiones. Después un santafesino, Gabriel Chumpitaz, también votando con la oposición. Los dos del MID, Oscar Sago y Eduardo Falcone, que son otros de los que, por eso te digo, hay votos que se conocieron en el minuto 90, bueno... Sago era uno de los que mantenía el silencio, la verdad, y nos permitía dudar, porque son diputados que siempre terminan de difundir su posición sobre la hora, ¿no? Después tenés una diputada de San Juan, María de los Ángeles Moreno, que responde al gobernador Orrego, y uno del Unión por la Patria, que es Gustavo González. Vamos a más casos, en este caso que pasaron de voto negativo a afirmativo, que son los dos del bloque Coherencia, este nuevo bloque de ex libertarios, Carlos de Alessandro y Gerardo González. Un Carlos de Alessandro que en su discurso dijo, insistimos al gobierno en que cambie el rumbo, ¿no? Que escuche, que tome decisiones diferentes a las que está tomando, que abra un poco más el juego. Bueno, estos llamados de atención se escucharon en muchísimos discursos de la oposición, incluso, te digo, Pato, lo último, de Loredo, planteando la verdad. Ya entendimos, ya quedó claro que el mensaje es el equilibrio fiscal, no hace falta meternos con los chicos del Garrahan, ¿no? Es que una de las posiciones. Y seguida vamos a la placa 5, pero vos lo has visto, Ramos, varias veces. Siempre uno observa lo que acontece en los bloques oficialistas, bloques opositores, pero esencialmente en un bloque oficialista hay poder político, porque sos mayoritario. Sé que no es el caso, pero vos tenés mucho poder de fuego con sos oficialista. Tenés recursos económicos y tenés empatía. Sos como el jefe de la tribu que va ordenando, hablando, persuadiendo. Desde el poder político tenés liderazgo, lo ejercés al liderazgo. Bueno, esas cuestiones no están hace rato y se nota efectivamente. Sí, porque además es un gobierno donde el presidente es la figura indiscutible y central. Digo, acá hay un único líder que es Milei. Y después una tropa muy débil en el Congreso que la verdad se comporta como si tuviera mayoría. Ese es el tema. A ver, un oficialismo que está en minoría está obligado a negociar. Sin plata y sin número, efectivamente. Claro, pero se comportan como si tuviesen una mayoría que no tienen, ¿no? Entonces esa es la disyuntiva que se presenta. Las últimas placas. Última placa. Otros cambios de voto. De negativo a ausente, una diputada de Santa Fe, Verónica Razzini, que acá jugó en contra del gobierno, porque en vez de ir a votar en contra de la ley, se ausentó, ¿no? Después tuviste de negativo a abstención, lo habíamos mencionado, María Eugenia Vidal, que adoptó en este caso una posición intermedia, pero que en definitiva no fue un rechazo. Y por último, importante este voto, Ana Clara Romero, que es del gobernador Ignacio Torres, que esta vez Ignacio Torres jugó todo con la oposición, ¿no? Es un gobernador que suele jugar a dos puntas, tiene dos diputados, Ana Clara Romero y Jorge Ávila, los dos votaron con la oposición en esta vez, así que Nacho Torres, de alguna manera planteando postura, que es coherente con lo que plantea este nuevo bloque de Provincias Unidas, que es presentarse como alternativa a Milei, ¿no?
Esto fue un repaso entonces de los cambios de voto que posibilitaron esta mayoría abrumadora en contra del veto universitario. Enseguida viene Gonzalo Solaberrieta y me queda Caro Ramos porque tengo imágenes y además le quiero preguntar a Ramos en un ratito. Ella habló de gobernadores como el de Misiones y como el de Chubut. Quiero preguntarle qué pasó, por ejemplo, con santafesinos y cordobeses. Esto es Orden del Día, pausa y ya venimos. Consenso, de lunes a viernes, 12 horas. La bancada, de lunes a viernes, 13 horas. ¿Cómo funciona el Congreso? Cuando un proyecto de ley ingresa a la Cámara de Diputados, ya sea presentado por un legislador, enviado por el Poder Ejecutivo o producto de una iniciativa popular, se trata primero en el ámbito de las comisiones. Las comisiones son el espacio de análisis y debate sobre los proyectos conformadas por legisladores de distintos bloques. Hay 46 comisiones permanentes que son centrales en la discusión parlamentaria, como Presupuesto y Hacienda, Asuntos Constitucionales o Legislación General. Existen también 32 comisiones especiales que tratan temas específicos. En su mayoría son bicamerales, es decir, que están compuestas por diputados y senadores, como la bicameral de trámite legislativo, encargada de analizar los decretos del Poder Ejecutivo. Para que un proyecto sea tratado en el recinto, debe contar con el apoyo de la mayoría de los integrantes de las comisiones a las que haya sido girado. Al finalizar una reunión de comisión, se dictamina sobre la pertinencia de tratar el proyecto en el recinto. El dictamen puede plantear la aprobación del proyecto o su rechazo. Quórum, de lunes a viernes, 14 horas. El sarampión es una enfermedad viral altamente contagiosa. Que no juegue con tu hijo. Puede poner en riesgo especialmente a menores de 5 años no vacunados. Ante la aparición de fiebre y manchas rojas en la piel, consulta de inmediato con un médico. La vacuna es la única forma de prevenirlo y es parte del calendario nacional de vacunación. Es segura, gratuita y está disponible en vacunatorios, centros de salud y hospitales públicos del país. Vos ya tenés esta vacuna, dásela a tus hijos. Plenario, de lunes a viernes, 15 horas. ¿Cómo funciona el Congreso? Las sesiones son el espacio donde los diputados debaten proyectos de ley para su aprobación, modificación o rechazo. En una misma sesión pueden tratar varios proyectos de ley. Las sesiones ordinarias comienzan el 1 de marzo, cuando el presidente de la Nación inaugura el periodo ante la Asamblea Legislativa y se extiende hasta el 30 de noviembre. El Poder Ejecutivo puede convocar a sesiones extraordinarias o prorrogar las sesiones ordinarias.
La sesión es dirigida por el presidente de la Cámara de Diputados, que administra el uso de la palabra y las distintas instancias del funcionamiento. Pasos perdidos. De lunes a viernes, 16:30 horas. Bueno, exactamente la hora 11:31, estamos en orden del día. Está muy atenta Ramos a lo que está pasando en el Senado. Tengo una pregunta pendiente. Llegó el señor Gonzalo Solabarrieta. Gonzalo, buen día. Te ocupás del rechazo al veto a las mejoras económicas en la emergencia pediátrica del Garrahan. Números muy contundentes, ¿no? Totalmente. Pato, ¿cómo andás? Bien. Algo que en la previa se preveía cuando uno iba consultando y las diferentes personas con las que uno iba hablando, desde legisladores, colegas, asesores, todos hablaban de que para la emergencia pediátrica había una cierta confianza. Había dudas en la cuestión universitaria, pero en el Garrahan después se plasmó este número de los 181 votos afirmativos en una insistencia por parte de diputados que ahora pasa al Senado y que tiene con buena vista, por lo menos a futuro, una aprobación para que este proyecto se promulgue. Muy bien, bueno, vamos enseguida con el detalle, pero tenemos imágenes de lo que pasaba con el voto de la emergencia pediátrica. Previamente había habido un acuerdo con el presidente de la Cámara para reducir discursos y unificar los temas, tanto universidades como emergencia pediátrica. Este es el momento del voto de la cuestión Garrahan. A ver. Habiendo finalizado el debate, se van a votar en forma separada los expedientes considerados, por lo que esta presidencia comunica que en ambas votaciones emitirá su voto conforme lo prevé el artículo 41, inciso 2 del reglamento, requiriéndose una mayoría especial en virtud del artículo 83 de la Constitución Nacional. Previo a votar el expediente 10P del Poder Ejecutivo 2025, corresponde aclarar el sentido del voto y acá lo voy a leer taxativamente 2 veces para que no quede ninguna duda. Por la afirmativa, se insiste con la sanción original del proyecto de ley registrado bajo el número 27796. Por la negativa, se acepta la observación total del Poder Ejecutivo. Repito, por la afirmativa se insiste con la sanción original del proyecto de ley registrado bajo el número 27796. Por la negativa se acepta la observación total del Poder Ejecutivo. De acuerdo con lo establecido con el artículo 83 de la Constitución Nacional, para la aprobación se requieren 2/3 de los votos. Por favor, vayan identificándose. Sí. De los votos. ¿Están todos identificados? Tiempo. El sentido del voto de esta presidencia es negativo. Por secretaría se dará lectura del resultado de la votación.
181 votos afirmativos, 60 negativos, 1 abstención. Resulta afirmativo, se comunicará al Honorable Senado de la Nación. Bueno, ahí está el momento del voto. Solabarrieta, números. A ver, ¿y hubo alguna modificación de votos como pasado en universidades? Sí, claro, placas, Pato. a ver, Sí, dale, sí. vamos. Hubo algunos datitos importantes que vamos a traer en estas placas. En un trabajo también hecho con Caro Ramos, después de la larga jornada ayer en la Cámara de Diputados. Bueno, lo veíamos recién en pantalla, 181 votos afirmativos, un número más que contundente. Aclaramos un dato: cuando se aprueba un proyecto en las dos cámaras y queda listo para que quede efectivo, el Gobierno Nacional lógicamente tiene esta carta del veto presidencial. Una vez que vuelve a la Cámara, recordemos, tiene que haber 2/3 de los presentes. Para vos asegurarte esos 2/3 como mínimo, si están todos los legisladores, tiene que haber 172 como mínimo. Bueno, lo superó ampliamente, ¿no? Con creces, 9 votos por encima, y tengamos en cuenta que hubo 15 ausencias en esta votación, es decir, una votación más que holgada afirmativamente para la oposición, que se lleva un triunfo, ¿no? En esta votación contundente por la emergencia en pediatría, que recordemos tiene este articulado específicamente para el Hospital Garrahan. Pero había muchas personas que te decían, ojo, no mires tanto el número de los afirmativos, sino mira el voto de los negativos, ¿no? Porque en estos 60 votos negativos es donde el Gobierno Nacional empieza a mirar, bueno, cuál es la base que tiene, más allá de que estos son temas muy sensibles, que no va a pasar con todas las votaciones de todos los proyectos esto, pero sí hablamos de una base de acompañamiento del Gobierno Nacional dentro de la Cámara de Diputados. Perdóname, lo que el gobierno apostaba, cuando uno habla en confianza con algún oficialista, te dicen, mirá, el objetivo de mínima para la etapa 25-27 es garantizar un tercio en el Congreso. Exactamente. Para eso, como decís vos, son 80 y pico, depende del número, pero 60 estás mal. Necesitas, para estar tranquilo, pueden ser 83, 87, depende de los que hayas sentado, pero necesitas una base de 80, estás a 20 votos. Para hacer memoria, los famosos héroes fueron 87. 83, claro, exactamente. Bueno, si juntamos las ausencias con los votos negativos, no llegamos ni 80. Exactamente. No llegamos ni 80. Entonces, no deja de ser un dato importante. Y hubo una abstención. Vamos a ir a la siguiente placa para repasar algunos números importantes. Y acá es un dato: 22 de los votos afirmativos fueron cambiados, modificados desde lo que significan ausencias, abstenciones y cambios de posturas. Hablamos de un número bastante contundente de lo que fue la aprobación de esta iniciativa, normalmente como cualquier proyecto en diputados, y que después de la aprobación en el Senado fue vetado por el presidente Milei, en relación lógicamente a esta votación que decíamos inicial, por ausencias, abstenciones o cambio de postura directamente. Y acá en la siguiente placa vamos a repasar exactamente. Vamos a ver algunos cambios por bloques, ¿no? En este caso, cambios de bloques, bueno, 5 votos que aportó Innovación Federal con el bloque de los misioneros, sumándole a Agustín Domingo como uno de los datos más importantes y relevantes, algo que en la previa se cuestionaba, se preguntaba qué era lo que iban a hacer. 5 votos del PRO. Acá hay otro número, algo que ayer dejó por lo menos a la vista que el PRO no termina de fortalecerse como bloque a la hora de votar en todos los proyectos. En los 5 votos de Innovación Federal, que son misioneros y rionegrinos, hoy hablábamos con Caro de por qué se le desgrana tanto el escenario al gobierno. Esto es absolutamente economía. Estos son el gobierno que prometía un montón de cuestiones, después porque la economía se fue complicando, no está cumpliendo con esos reclamos, entonces Misiones, tanto Beretilnec como Rovira le dicen hasta acá llegamos. Si en algún momento la economía mejora y yo puedo asistirte, me voy a ordenar otra vez, pero por ahora el tema se complica por lo económico. Te sumo a Sáenz, a ese grupo, porque el salteño Gustavo Sáenz también forma parte del bloque Innovación Federal y es otro de los que le está declarando la guerra a Milei. Exactamente. Con las declaraciones que hizo hace pocos días donde habló de palomas de iglesia, ¿no? Exactamente, por ejemplo. Bueno, y recordemos que el bloque misionero y Encuentro Federal en general, pero sobre todo estos 4 diputados de Misiones habían sido grandes protagonistas también en votaciones como la de emergencia en discapacidad y también en lo que implicaba el aumento para las jubilaciones.
Bueno, a ver, me interesa decir, hay 5 votos del PRO y el voto de la diputada Omodeo. Bueno, sí. otro dato también, ¿no? Muy cercana al gobierno. No, claro. Sí, muy cercana. De hecho, sí, inclusive hasta uno se la confunde a veces como una diputada libertaria, ¿no? A veces por sus propias declaraciones. Defiende mejor a los libertarios que otros. Inclusive, muchas veces, sí. Es una siamesa, la verdad, sí, exactamente. Está en el interbloque, o sea, está formalmente en el interbloque de La Libertad Avanza. Bueno, pero no deja de ser tiene su propio partido en Tucumán. Creo, ¿no? pero con Creo suele acompañar al gobierno. Votó la emergencia a favor de la emergencia. Claro, exactamente. Rechazó el veto. Rechazó el veto, exactamente. Bueno, y 2 votos también del bloque coherencia, que acá hay que marcar también lo que implica la diferencia de lo que fue la votación inicial con un bloque de coherencia. Me ayudarán con la memoria. El bloque de coherencia, cuando se votó esto, todavía no estaba conformado. No, exactamente. Y ahora que se formó este bloque de los 4, encabezados por Carlos de Alessandro, bueno, también forma parte un poco también de esos votos opositores que de a poco se van contabilizando ya como fijas. Hay un cierto enojo, obviamente, de Carlos de Alessandro en las internas, en este caso de San Luis. Y ayer me decían, ojo, porque esto también se da como un justificativo para entender por qué también hubo votos que no esperaba el oficialismo o que sorprenden a la sociedad si es que siguen el análisis voto a voto. Vamos a ir a la siguiente placa, que también es bastante interesante, porque acá vamos con los cambios fuertes. Si el oficialismo se sorprende por algunos votos, es porque también hay mala praxis política, la verdad. Y si vos conocés, digo, uno ha visto que si vos tenés una o un responsable en cada bloque de ver lo que pasa, y más cuando vos sos oficialista, vos te podés equivocar por 2 o 3 votos, pero vos tenés que saber en detalle, ¿no? Porque, digo, tenés práctica, tenés vínculos, tenés contactos, vos tenés que saber cuántos son los tuyos, cuántos son los adversarios. Es cierto que esto está como muy disgregado, que hay como 20 y pico de bloques, pero me parece que tienes que hacer un seguimiento muy en detalle. Me parece que esa gimnasia yo no la veo. Bueno, coincido. Pero en la oposición la maquinaria está aceditadísima. Pero claro, digo, cuando apenas arranca la sesión con 132 presentes, ahí ya la oposición dice, tenemos el número, ¿no? Y en los cuadernos que estaban los diputados opositores, los armadores de la sesión, ya sabían que el presupuesto universitario iba a tener 174 votos a favor. Digo, fue un cálculo preciso y acertado el que tuvieron en la oposición. Por eso es que además intentan acelerar la votación. ¿Te acordás cuando Pichetto hace esta moción? En el principio de la sesión dice, pasemos a votar. Bueno, ahí se genera una discusión. Sin debate. Pero ahí está el pragmatismo de la oposición. Dejemos de lado los discursos y vamos a por el objetivo. Pero perdóname, ¿no? Vos dijiste un detalle que es fundamental y que ahora cobra relevancia con esto que estamos hablando. Quien era clave en los primeros 10, 12 meses de la gestión del oficialismo era la diputada de Los Penatos. Que es absolutamente. Claro, ella sabe todo. Los Penatos es prolijísima. Ahora y antes con Monzó. Sabe perfectamente lo que va a pasar. No te pueden sorprender con estos números. Bueno, un poco ese rol lo asume Silvana Giudici ahora. Pero insisto, la oposición tiene muy aceitado el mecanismo y sabe, mira el tablero y ya sabe qué panorama se enfrenta. Totalmente. ¿no? Bueno, y acá vamos a ver el dato tal vez más crudo, ¿no? Porque podemos hablar de que en la votación inicial hubo abstenciones, hubo ausencias, pero acá hablamos del cambio fuerte de los votos que negativos fueron en el inicio de este debate y cuando se aprobó el proyecto y pasaron a ser afirmativos. Empezamos con lo primero, Carlos de Alessandro, que había votado de manera negativa, en aquel momento conformaba el bloque de La Libertad Avanza y ahora con este bloque de 4 diputados de coherencia vota de manera afirmativa. Peleado con el sector libertario. Exactamente. Son un poco más raros estos dos que vienen ahora, ¿no? Sí. A ver, vamos. Bueno, y que acá tiene una representación importante que es la de Gabriel Chumbitaz en Santa Fe, ¿no? Aclaramos. Sí, ahí tiene que ver con una interna del PRO, está peleado, estuvo cerca de Patricia Bullrich, después cerca de Rodríguez Larreta. Pero recordemos, Gabriel Chumbitaz con la diputada Razzini se fueron del PRO, conformaron Futuro y Libertad, y en este caso Razzini, tengo entendido que se ausentó en esta votación. Y Gabriel Chumbitaz cambió su voto y fue positivo. Y después tenemos Emanuel Bianchelli y José Núñez del PRO. Núñez también es de Santa Fe. Sí, también es de Santa Fe. Y lo tenía muy cercano a Bullrich en su momento. Sí. Es que me parece que cruje todo, ¿no? No, es que el PRO tuvo votos en todos los sentidos. Sí, a ver, nosotros habíamos tenido algún anticipo acá de algún diputado que había anunciado que iba a votar de manera diferente, por lo menos en universidades y después en pediatría.
ya se podía empezar a olfatear esto de que en el PRO iba a haber votos divididos, individuales, que cada diputado iba a tomar su decisión, pero el problema es que esto se había dejado en claro en la reunión de bloque que fue el lunes, si mal no, o el martes. El martes antes de la sesión, y se encontraron con algunas sorpresas que fue, por ejemplo, la del voto de Silvia Lospenato, ¿no? Ahora, claro, es cierto lo que decís. Y además, esto es un problema adicional para el oficialismo en materia política, porque no es que solo el oficialismo tiene que lidiar con lo propio, que lidia los tropezones, con el bloque Coherencia, con los problemas que tuvieron con Pagano, con esos inconvenientes públicos, sino que también es bastante traumático el tema de cómo es la asimilación con el PRO, porque no es una cuestión ordenada, no es que hubo un acuerdo explícito con Mauricio Macri y Patricia Bullrich, entonces los 35 diputados del PRO se suman a los libertarios y conformamos un grupo unido. No, Macri no habla, Patricia Bullrich atiende su juego, Lospenato está enojada, es una cuestión muy compleja de manejar. Y perdón, se está Pato, contando lo de Chumpitaz, no sé cómo eso se va a poder ordenar. Pero 18 de septiembre. ¿Qué pasa, 18 mañana? de septiembre estamos a un poquito más de un mes de las elecciones 18. legislativas, donde va a haber una boleta violeta con integrantes del PRO dentro de la misma. Sí, por eso. Sí. Así que bueno. Sí, un PRO que en provincia de Buenos Aires fue arrastrado a una derrota, ¿no? De la mano de La Libertad Avanza, y que en Ciudad de Buenos Aires perdió por el doble de votos, ¿no? El PRO está en crisis absoluta. Y un Macri totalmente ausente, ¿no? Relegado de todo, no se lo ve. Además mirá, fíjate esto, la candidata libertaria es Patricia Bullrich, que hace no 2 años era la candidata presidencial del PRO. Sí, con el aval de Macri. Exactamente. Así que bueno, la verdad que la cuestión es complicada. Mucha muñeca, mucho oficio es necesario para armonizar esto, pero bueno, nada. Sí, y después también el Gobierno Nacional, que ahora tiene ahora la votación en el Senado de un proyecto de ATN que acá tuvo un respaldo de 143 votos afirmativos, si mal no recuerdo, que es una mayoría simple, buena, pero que no llega a los 2/3. Entonces habrá que ver si esa insistencia llega a diputados, que de aquí podría quedar efectiva esa ley para que los adelantos del Tesoro Nacional sean en un reparto automático. Bueno, ahí habrá que ver cómo se posicionan los bloques también. Será una votación distinta con los gobernadores como grandes protagonistas. A ver, me quedó pendiente una consulta con Ramos. Me decís, Ramos, cualquier novedad que haya en el Senado, pero antes vamos vos contaste algo, la propuesta que hacía Bornoroni, el jefe del bloque Violeta, antes de empezar la sesión, o tratando de que se rechazaran los vetos, el testimonio del diputado cordobés. A ver. Quiero hacer una aclaratoria que por ahí lo hemos hablado con distintos bloques, prácticamente con todos los bloques. El Ejecutivo envió el presupuesto. Ya tenemos comisión para el miércoles que viene, en donde se va a tratar la actualización de educación y también de educación. Razón por la cual lo que nosotros le venimos a decir ahora es que lo mismo que se va a tratar en el presupuesto del 2026, traerlo para octubre, noviembre y diciembre, las actualizaciones del presupuesto 2026 que se hagan ahora inmediatamente en el plano de educación universitaria. Justamente que es actualizarlo ahora inmediatamente, octubre, noviembre y diciembre, no es para el 2026, es para ahora, para el 2025. Y voy a terminarlo, presidente, para dejar la propuesta bien concreta. No habilitar el tema y convocar a la Comisión de Hacienda y Presupuesto para el próximo martes y tratarlo en comisión al tema universitario. Considerar la propuesta de aumento y actualizaciones previstas para el 2026 que sean aplicables a partir del último trimestre, octubre, noviembre y diciembre del 2025, es decir, a partir de octubre. De esta forma garantizamos el efectivo tiempo y la propuesta razonable y lograríamos un acuerdo con todos los bloques que nosotros acompañaríamos, presidente. Le quiero decir al Pleno. Gracias, presidente, muy amable.
Bueno, escucha un cantito cordobés y empieza a hablar Ramos. No, a ver. Exactamente, porque Ramos conoce mucho la interna cordobesa y te pregunto, a ver, primero por partes. Porque cuando uno habla, bueno, los diputados, algunos responden a los gobernadores, otros no tanto. Yarlora y Schiaretti tienen, salvo el caso de Natalia de la Sota, tienen autoridad sobre los diputados. ¿Qué pasó con el voto en los dos temas de los cordobeses? Cordobeses alineados 100% a la oposición. O sea, en el bloque Encuentro Federal hay 4 diputados que responden al gobernador Yarlora, que votaron, por supuesto, a favor del presupuesto universitario. Además, en un contexto de marchas en la provincia. Una provincia que indudablemente está muy identificada, ¿no?, con el tema universitario, ni hace falta aclararlo. También Natalia de la Sota, que ya no la identificamos como diputada de Yarlora, pero obviamente también acompañando. Y Óscar Abascarreño, el quinto cordobés del bloque Encuentro Federal, también, el sexto, perdón, también acompañando. Quería mencionar, Pato, la respuesta a Bornoroni, ¿no? Porque Bornoroni hace esta propuesta un poco tardía en el recinto y Dania Tabela, que es la voz de las universidades acá adentro. Ex vicerrectora también. Exacto, sale a contestarle, le dice, mirá, la verdad, no estamos hablando del presupuesto 2026, estamos hablando de una discusión retroactiva, por lo que perdieron universidades desde diciembre de 2023, es decir que no hay ninguna propuesta que a esta altura nos satisfaga. Digo, si Bornoroni creía que podía torcer alguna voluntad con esa idea, la verdad es que no surtió efecto. Recordemos, lo proponía para el día martes, una reunión de presupuesto, pero el día miércoles sí, ahí se va a empezar a discutir el presupuesto hacia adelante, ¿no? El presupuesto del año próximo. Y además, básicamente lo hablábamos hoy temprano, ¿no? Digo, lo que marca el poder del oficialismo, de cualquier oficialismo para negociar o para acordar, tiene que ver con tu situación política. Una victoria política te empodera, una derrota política te complica. El gobierno tiene muy presente, y la sociedad y la oposición tienen muy presente el resultado imprevisto por su magnitud del pasado 7 de septiembre. Eso hace que, si vos sos el responsable de un gobierno que ganó 5-2, bueno, se te escucha, se te atiende. Si el resultado fue un resultado adverso, todo se te complejiza más. Estamos en esa situación, habrá que ver lo que pasa en octubre, el 26 de octubre, habrá que contar con mucha precisión lo que acontece en cada uno de los distritos y después habrá que ver cómo se labra el futuro, pero por ahora hay que estar atentos a eso. Y el gobierno está en un momento donde los resultados no fueron los esperados. Pero y en el medio de todo esto, miércoles a la 1, primera reunión de Presupuesto y Hacienda para tratar el proyecto del gobierno del presupuesto del año próximo. Y además a todo esto, que pasó un poco medio desapercibido, el gobierno ya envió al Congreso Nacional ese famoso proyecto que había anunciado Manuel Adorni, el vocero presidencial, para blindar el déficit fiscal, para que ninguna iniciativa genere un presupuesto por encima de lo que ya está programado, para que no haya partidas extras y para que se cuide el superávit fiscal. Bueno, veremos en definitiva cuándo se trata. Ayer algún legislador me decía, me parece que ese proyecto va a tener que esperar un poquito más. Me tengo que ir, Ramos. Recordamos entonces presupuesto el próximo 24, ¿no? Primera presupuesto, reunión. Como decía Gonzalo, el día miércoles, y día martes vamos a tener comisiones con 2 temas que se emplazaron en el día de ayer. Caso de interpelaciones por el tema Andis, el tema discapacidad. Interpelaciones a Karina Milei y Mario Lugones. Y reforma de la ley de DNU también arranca el día martes. Ya están aprobados los emplazamientos, tiene que haber dictamen. Y en la oposición ya están hablando de una sesión para el día 1 de octubre. Bueno, Carolina Ramos. Caro, muchísimas gracias. Gonzalo Solabarrieta, lo veo bien esta mañana, recuperado. Muy bien, voy a estar más afectado, pero lo veo bien. Muy bien, hinchando por Unión. Ahí estamos, gracias Solabarrieta. Bueno, la hora tenemos que despedirnos. Enseguida la continuidad de DTV. Muy buenos días.